Mira lo que le dice: no sean tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Cristo tendría que sufrir todo eso antes de entrar a su gloria, en su gloria? Entonces Jesús, mire lo que hace Jesús, este edificador total de la gloria. Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él. El mismo Jesús, de las cosas que habían hablado de él, él se sienta detenidamente con estas dos personas, Cleofa y el otro seguidor, a explicarle: miren, todo lo que había sido escrito sobre él en la Escritura, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Imagínate el tiempo que le tomó. El camino era largo. ¿Cuántos kilómetros eran? 11 kilómetros. Imagínense cuánto se duran 11 kilómetros en tiempo. ¿Cuánto durará uno caminando 11 kilómetros? Suficiente, ¿cierto? Levantó 11 kilómetros para explicarle todas las escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas, de lo que se había dicho de él. Obviamente no se presentó como Jesús, sino que él se presenta como una persona que no fue reconocida, para que ellos entendieran como un discipulador, el magnífico discipulador, el omnipotente discipulador, el precioso discipulador, el que sabía cómo entrarle a cada uno de ellos y explicarle todo lo que se había dicho de ellos desde Moisés y todo lo que abre los libros y empieza hablando de Moisés, hablando de los profetas, todo lo que se ha dicho de ellos. Miren lo que pasa después. Al acercarse al pueblo al que iba, Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Es su estrategia, la estrategia de Jesús. Vemos Jesús con todo el poder que tenía, es para aplicar su estrategia. Por algo Jesús no quería que ellos supieran, había un propósito que Jesús quería, o era lo que quería lograr, que los discípulos o las personas no supieran que era él, pero a la final iban a saberlo. Y obviamente hay una identificación grande, que es ahí donde ellos reconocen que era Jesús, por una acción que hace Jesús. Al Jesús hace esa acción, ellos dicen: wow, ahí era Jesús, esto lo hizo fue él. Se acordaron de todas las maravillas que habían visto de Jesús. Eso es lo que nosotros como iglesia debemos hacer, acordarnos de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso digo: wow, claro, Dios me sacó a mí de esto. Entiendo, de hacer poder, de hacer, reconozco que dependo de él. Señor, lo mínimo que yo puedo darte a ti, lo mínimo, y eso lo he dicho yo, lo mínimo, Señor, que yo puedo darte a ti, que no faltará una reunión. Es lo mínimo, lo que del cristiano, del 0 al 100, el 0 es congregarse. El 0 de un cristiano es congregarse. Y a veces pensamos que estamos haciendo un gran sacrificio con congregarnos. Eso no es nada, eso no te va a salvación, congregarte no te va a salvación. Es el 0, porque el 0 es donde aumentan los renglones, porque el 0 está lo básico. Congregarte te lleva a ti que escuches la palabra de Dios y puedas entender tu vida y crear bases sólidas dentro de ella. Ese es el 0 de un cristiano. Y a veces pensamos que tenemos 90 o 100 cuando nos congregamos. No, por eso es que necesitamos ser edificados. Necesitamos ser edificados, necesitamos que Dios nos edifique. Y no los culpo por eso, porque todos hemos pasado por ese escenario. Yo he pasado por ese escenario en mi cristianismo, pero he dejado que Dios me muestre también, porque no puedo vivir 20 o 30 años en las mismas circunstancias. Tengo que dejarme instruir por el maestro. Dice: pero ellos hicieron, le rogaron. ¿Cuántos de nosotros le rogamos a los embajadores de Dios, amigos que nos visitan? ¿Cuántos de ustedes le ruegan a esa persona que le trae la palabra de Dios, fundamentado en esa perla tan preciosa, en el propósito que Dios tiene con tu vida, y le ruegas: tú quédate conmigo, no te vayas, quiero seguir escuchando las maravillas de Dios? ¿Cuántos de nosotros aquí en nuestra mente le rogamos a Dios: Señor, ojalá este servicio no termine nunca, ojalá termine en la tarde, porque quiero escuchar y alimentarme de tu palabra? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Y muchas veces nosotros estamos ha pasado todo, pero con la misma humildad que yo acepto que nos ha pasado todo, todos debemos tener la misma humildad de Dios y reconocer que necesitamos cambiar nuestra vida. Inclusive hay cosas que para nosotros hoy en día, por eso tiene que ver con que Jesús viene pronto, y la idea que Dios busca es la misma idea que tenía Juan: preparar a su iglesia, porque Dios venía pronto, prepararlo desde el amor, desde el arrepentimiento, de la dedicación a Dios. Todo lo que queríamos era eso. Era el último apóstol que iba a quedar, no iba a quedar más apóstoles, no iban a quedar más
instrucción de parte de los siervos que eran los 11, o en este caso los 12, pero viene Juan y empieza a preparar a la iglesia, desde la confesión, desde el arrepentimiento, desde andar en luz, no andar en oscuridad, porque Juan tenía miedo que la iglesia se entregara a otros ídolos. Juan tenía, o sea, en su conciencia preparar a la iglesia para el juicio. Por eso cuando vemos primera de Juan, desde el capítulo 1, 2, 3 y 4, no solamente habla de arrepentimiento, sino también habla de que Cristo es nuestro abogado, habla del juicio. Y eso es lo que Dios quiere en la mañana de hoy. Que para Jesús viene pronto, ¿estás preparado, hermano? Y esto no se puede hacer así. La idea es que nosotros digamos, estamos preparados. Amén. Y así no puede ser tarde. Porque si estamos esperando la venida del Señor, vamos a arreglar lo que tengamos que arreglar. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Y ya. O sea, eso no se puede quedar callado, iglesia. Cuando nosotros pregunten que estamos preparados, nosotros tenemos que decir, amén. Hay cosas que hacer, sí hay cosas que hacer. Pero si estamos esperando a Dios para irnos a la nube, que podemos trabajar en nuestra vida y reconocer lo que vamos a trabajar en nuestra vida. Igualmente los amigos que nos visitan, si quieren irse a la nube y mostrar así como el mundo muestra que ya está en el cielo, las personas que mueren, por eso dice que nadie va al Padre sino por medio del Hijo. Y Jesús, en Marcos 16:15, deja la instrucción de cómo llegar al Padre. Amén. Dice el versículo 29, pero ellos le rogaron diciendo, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Eso es lo que muchas veces, estos días le decía a Freddy prácticamente eso, me alimentaba de Freddy la palabra de Dios en mi casa. Freddy, quédate con nosotros. No, me hizo llevarlo como a las 5 de la mañana a la casa. Yo dije que tenía que sacar eso de mi corazón. Sí, pero ay, ¿cuántas veces le rogamos a un hermano que nos está instruyendo? Estamos conversando, hermano, quédate. Vamos a hacer un café. Yo creo que a las 5 de la mañana fue que nos acostamos, ¿verdad? Hablando de Dios, hablando de Dios. Eso es lo que muchas veces hemos hablado tanto tiempo en otra cosa, cuanto nomás de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos debe nutrir. Dice, ya casi de noche, entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaban a la mesa con ellos, y aquí viene, cuando ellos se recuerdan, claro que sí, es Jesús. Miren lo que hace. Cuando estaban a la mesa, en el versículo 30, con ellos, tomó el pan y dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos. ¿De dónde se acordaron ellos? Barrio de Decenio, que para allá hay un hombre húngaro con una característica y prepara los panes. Voy a ir a cenar con ustedes. Viene Jesús, se sienta en un triclinio, figuraban en tres, con la figura de cada uno de los 11, y le dice, partió el pan y le dio a comer y le dijo, toma, come, este es mi cuerpo. La condición fue inmediata. Este es Jesús. Nadie más hizo esto si no fue Jesús. Partió el pan y nos lo dio. Este es Jesús. Mira lo que dice. Los dos hombres se dijeron el 31. En ese momento Dios le abrió los ojos y lo reconocieron, pero él ¿qué hizo? Desapareció. 32. Los dos hombres se dijeron entre sí. Con razón sentíamos como que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las escrituras en el camino. ¿Quién se siente así cuando escucha la escritura, cuando escucha la palabra de Dios? Así como todos los hombres, que el corazón arde en emoción cuando ven hablando de Dios a otro. Así debemos sentirlo, iglesia, de emoción cuando escuchamos la palabra de Dios, no como una carga. Muchas veces la palabra de Dios es como una carga, amigo que nos visita también. Viene alguien y le habla de Dios y nos sentimos fatigados, nos sentimos como que, ay, tengo que hacer algo, después hablamos. Igualmente nosotros como hijos de Dios, personas que se han convertido al cristianismo, o sea, nos parece pesadamente escuchar de la palabra de Dios. Y eso no es así, iglesia. Estas personas, miren, gracias a Freddy por resaltar, dice, los dos hombres se dijeron entre sí, con razón sentíamos como que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las escrituras en el camino. Escucharon la escritura de Moisés, escucharon la escritura de los profetas. Para ellos fue magnífico, para ellos fue de atesorar, para ellos fue algo valioso que una persona le explicara a ellos todas las escrituras y lo edificara, discipulado. 11 kilómetros levantó Jesús para discipular a estos hombres y que estas personas después en su corazón sintieran esto. 11 kilómetros. 11 kilómetros. Dice el 33, entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. ¿Para qué regresaron a Jerusalén? Oye, porque ellos dicen,
Estas mujeres vienen y se le aparecen a los 11, a los apóstoles, y le dicen esto. Ellos no creen. Nosotros decidimos ir al camino de Maús, hablando de estos acontecimientos. Se nos aparece una persona y a la final de todo era Jesús. No, yo tengo que ir a decirle, vamos a decirle a estos hombres lo que nos pasó. Y es lo que ellos hacen. Dice, entonces se pusieron de pie inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Me imagino esos 11 apóstoles ahí todavía reunidos como que, bueno, si no creían a las mujeres, ¿qué estarían hablando? Por eso Jesús le dice a estas dos personas, a Cleofas y al seguidor, ¿qué tontería hablan ustedes por el camino? A ver, iglesia, ¿de qué estamos hablando nosotros si estamos esperando a Jesús? ¿Qué es lo que hablas tú en tu casa, en tu trabajo? ¿Qué es lo que hablas tú con tu amigo? ¿Qué es lo que hablas tú con tu esposa o esposo? Si estás esperando a Jesús. ¿Qué es lo que estamos hablando esperando la venida de Dios? O mejor dicho, ¿qué es lo que deberíamos hablar si estamos esperando la venida de Dios? Hay dos cosas. Hay un curso, obviamente, que lo da Lile, tiene que ver con la parte, algo eclesiástico, pero lo que muestran ellos es que hay dos preocupaciones para el hombre. Obviamente lo veo como ser humano. Hay dos preocupaciones que el hombre muestra en la vida. La primera es el fin o la muerte. La segunda es el dinero. Esa es la verdad. Esas son las dos más preocupaciones que veo. Por eso es que la palabra de Dios no entra para confusión, entra inclusive para aclarar cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y lo demás que pasará. Pero me sorprende porque estos hombres estaban ahí hablando cuando llegan los apóstoles, pues, los 11 los que estaban ahí, ellos van para allá y todavía estaban en el mismo lugar con la misma condición. O sea, no solamente ese día, porque ese día Jesús se queda con ellos en la casa, sino que ellos se devuelven otra vez y estaban los apóstoles del mismo lugar, con los mismos seguidores, hablando las mismas cosas. Llegan ellos y le dicen, y dijeron 34, en verdad el Señor ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón. Entonces los dos hombres le contaron a los demás lo que había pasado en el camino y como había reconocido a Jesús cuando estaba partiendo. O sea, el reconocimiento de Jesús fue porque ¿qué? Por eso hablando de los sacros, cuando hablamos de la cena del Señor, el participante del pan y del jugo de uva nos conecta a nosotros con el recordatorio de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Amén. Ahí recordamos no solamente que Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó, sino que Jesús transformó, me trasladó de un reino a otro y las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Ahí, en ese partimiento del pan. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, 23, hablando de la participación, que yo siempre recuerdo la facultad de recordar el hecho pasado, que dice, hace esto en memoria de mí. Es porque ahí donde entra ese estado emocional de que nuestro corazón arde de alegría, porque un hombre vino, murió en la cruz por mí, por usted, y que ahora yo me debo a él recordando a través de todo el evento lo que ha hecho en mi vida. ¿Sí? A veces recordamos Isaías 53 para recordar esos hechos, pero también hay que recordar los hechos que él transformó, de donde nos sacó. Amén. Dice el versículo 36. Dice, mientras los seguidores estaban hablando de todo esto, Jesús se le apareció y le dijo, que la paz esté con ustedes. Esto asustó a los seguidores, se aterrorizaron pensando que estaban viendo a un fantasma. De verdad que estos discípulos sí necesitaban discipulado. De verdad que sí. O sea, estaban más preparados Cleofas y su seguidor que ellos andaban ahí cerquita, y vieron a Jesús. Todavía estas dos personas le vienen y le cuentan que habían visto a Jesús y todavía se le aparece a Jesús y dice que es un fantasma. Qué incredulidad tan grande. De verdad. Llegan, provoca sacar cuando Jesús le dijo no sean tontos allá y colocar como por aquí. Dice, miren mis pies y mis manos, soy yo, tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo. Diciendo esto, le mostró los huecos de sus manos y pies. 41, los seguidores seguían tan asombrados y felices, ahorita sí estaban felices,
que no podían creerlo. Jesús le preguntó, ¿tienen comida aquí? Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Yo me imagino un Jesús así, con ese pescado ahí frito, con limón. Bueno, yo no hice con limón, pero suponiendo. Y comiendo, y los 11 ahí. Y me imagino a los 11, Jesús comiendo aquí. Y Jesús hablando aquí como que, viéndolo, comiendo el pescado. Imagínense ese escenario, Jesús. Bueno, por amor, pero incrédulo. Hermano Jorge, disculpe, si los 11 estaban con él, cuando él tuvo, ¿verdad? Y todavía no creían en él, imagínate ahorita que se le apareció. Claro. Y por eso te digo, o sea, es tremendo. Jesús se degustó ese pescado pasado, que empezó a comer ese pescadito y empezó a analizarlo a cada uno. Eso yo sé que pudo haber sido así. A uno, al otro. ¿Para qué incluirá tan grande? Y Jesús viene como a sentar con ellos. Tienen comida. Jesús tiene Jesús de comida. Pero obviamente la comida que Jesús pide es un paréntesis para lo que viene después. ¿Qué Cristo que va a comer y no hablamos? Cómase su pescadito eso. Y todos aquí, Señor. Ahí sí deberían haber dicho ellos. Señor, ¿quiere limón? Señor, ¿quiere agua? Señor, ¿quiere esto? Porque vieron, creyeron. ¿Sí o no? Pero nosotros somos por convicción, nosotros creemos por fe. Creemos que Dios va a venir a la nube y nos va a llevar con él. ¿Sí o no? Amén. Dice, luego le digo, esto es lo que le había anunciado. Mire, Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. De paso no le dio a ninguno, que no le dé ni nada. Entonces le dice 44. Luego les digo, esto es lo que le había anunciado cuando todavía estaba con ustedes. Que todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos debe cumplirse. Miren lo que pasó aquí. Entonces Jesús le abrió el entendimiento para que comprendieran que las escrituras no entendían. Mira, hay una cosa que nosotros como seres humanos y como hijos de Dios siempre debemos pedirle a Dios. Siempre. Sabiduría. Mire, yo todos los días de mi vida, lo sabe. Pido a Dios, Señor, deme salud y sabiduría, no pido más. A veces me mandan motivo de oración. Señor, denme salud y sabiduría. Me enfoco en salud y sabiduría. Ramificado en lo demás. Porque hay una acción. Uno como discípulo del Señor, como persona que está a cargo de la congregación, es para una acción activa, no es solo orar. Yo tengo que tener sabiduría, porque si un matrimonio me dice, mira, quiero que me atiendan, sí, voy a orar. Voy a orar para pedirle a Dios sabiduría. Y mi posición activa es que es como que si fuera Dios mismo atendiendo ese matrimonio, con la sabiduría que me dé Dios. Pero eso es lo que uno viene Dios y le pide, o sea, le abre la escritura para que le dé el entendimiento. Después que le abre eso, dice, para que comprendieran la escritura, y le dijo, esto es lo que está escrito, el Cristo tenía que morir, resucitar, al tercer día le predicó el Evangelio. O sea, tuvo que explicarle el Evangelio otra vez, porque antes de morir le dijo, mira, el Evangelio está cerca, el reino de los cielos se acerca, voy a morir, voy a ser sepultado y al tercer día voy a resucitar. Eso tiene que cumplirse. Se lo decía 1 y 2 y 3. No le creían. ¿Pero por qué no le creyó? ¿Por qué no le creyó? Por fe. No, ¿por qué no le creyó? No, ¿por qué no le creyó? Porque yo acaban de esperar un sábado, no entendía. No. Sí entendía. Pero entendía de la manera inadecuada. El reino y la preocupación de ellos era lo secular, no lo celestial. Por eso es que nosotros muchas veces no creemos en que Jesús viene en la nube a llevarnos. Y por eso es que nosotros muchas veces ponemos un trabajo antes que Dios. Porque creemos que las bendiciones de Dios están en un trabajo. Porque creemos que nuestra vida depende del dinero. Y nuestra vida depende de Dios. Lo que pasa con los tesalonicenses, lo vamos a ver dentro de un rato. Para ellos el Señor venía ¿cuándo? Hoy. Para ustedes, ¿cuándo viene el Señor, iglesia? Hoy. Hoy el Señor viene hoy. Debes prepararte hoy. Debes estar preparado hoy. Y si no viene el Señor, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Pero los apóstoles, como decía el hermano, una de las cosas era que estaban buscando a Jesús de la manera inadecuada. Y eso pasa mucho en la iglesia del Señor. Ustedes, amigos que nos visitan, ustedes, hermanos, lo que lo deben mover es la cruz de Cristo. Lo que lo debe mover es que Jesús murió, que
que Jesús fue sepultado y que el tercer día resucitó. Eso es lo que lo debe mover. A ustedes lo mantiene fiel, no las cosas seculares. Y lo que lo debe mantener fiel a ustedes es que Jesús viene en la nube y que cada uno de nosotros tiene que estar preparado para convertirlo. Eso es lo que nos debe mover a nosotros. Por eso, para una persona que entiende este propósito, es muy fácil no recordarle nada. Es muy fácil verlo sentado. Es muy fácil ver una reunión de matrimonio. Es muy fácil ver una reunión de jóvenes. Es muy fácil ver una reunión de valor. Es muy fácil. Porque entiende que tiene que estar preparado. Dice.